Bien chicos, de décimo vamos a continuar en esta semana con las clases. En este caso vamos con la segunda clase. Y en esta clase vamos a empezar a ver la parte de las operaciones o las operaciones con vectores. En este caso vamos a entrar a ver la adición de vectores. La siguiente clase, siempre en continuación de la clase número 2 de su libro, tiene que ver con la sustracción, es decir, la resta de vectores. Pero en esta en concreto vamos a ver la parte de la adición de vectores. Vamos a ver qué nos trae la presentación. Primero que nada vamos a definir lo que es la suma de vectores, pero para hacer la definición de la suma de vectores vamos a emplear dos métodos. Veamos el primer método. Supongamos que yo tengo dos vectores tal como los tengo aquí representados en este plano. En este plano tengo representados los vectores A y el vector B. Por tanto, vamos a tomar tres puntos para poder ubicar en suma a esos dos vectores. De tal manera que tengamos los puntos A, B y C, de tal manera que pueda tener un vector con otro. Es decir, que el vector A va a ser tomado en cuenta con los puntos AB, con la notación de vector, el vector AB, y el vector B, que es este que está aquí, va a tener la representación con los puntos BC. Si ustedes ven acá, esta letra B está repetida en ambos vectores. Resulta ser que para poder hacer yo la suma de vectores, vamos a hacer lo que ustedes ya conocen en física como el método del polígono. Es muy similar, por no decir que es igual, al método del polígono. Es decir, primero vamos a escribir el vector A, que representa con los puntos A, B, es decir, punto inicial A, punto final B. Tenemos graficado el vector A. Y en la punta de este vector, vamos a ubicar el vector B, con los puntos de B hasta el punto C. De tal manera que tengamos una sucesión consecutiva, en este caso una sucesión de vectores dispuestos uno en la punta del otro, de la siguiente forma. Tenemos entonces, primero escribimos el vector A, como lo tenemos acá, el punto inicial es A, el punto final es B, y aquí tenemos graficado el vector A, con la misma dirección y sentido y magnitud que tenemos en el primer plano. Ahora, en la punta de este vector, es decir, del vector AB, que representa el vector A, vamos a dibujar el segundo vector con la misma magnitud, dirección y sentido que tenemos acá del vector B. Entonces vamos a tener del punto B hasta el punto C de esta forma. Entonces tenemos el vector B, en este caso este es el vector B, el mismo vector B que tenemos aquí graficado. Ahora bien, jóvenes, para poder establecer la suma de vectores por definición, fíjense bien lo que estoy diciendo, eso es muy importante porque en los ejercicios que aparecen posteriormente en este video, tenemos que entender quién es o qué es la definición de vectores, de suma de vectores. Entonces la definición de suma de vectores es que el vector suma va a ir desde el punto inicial del primer vector graficado, que en este caso es el vector AB, hacia el punto final del segundo vector, en este caso graficado, que es el vector B o el vector BC. Es decir, que la suma de estos dos vectores, del vector AB más el vector BC, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría entonces que la suma del vector AB más vector BC me queda con esta línea roja marcada, que es lo que tenemos acá. Entonces esta suma es el vector A más el vector B. Si yo lo quiero representar con los puntos, entonces sería el punto AC, es decir, el vector AC, que es lo que tenemos acá marcado. Esta es la definición de suma, entonces, de dos vectores. Bien, en nuestro libro dice lo siguiente: el vector AC, es decir, este vector aquí de la suma, que corresponde a A más B, corresponde a la sucesión de los desplazamientos representados por el vector AB y el vector BC. Evidentemente, este vector rojo que tenemos aquí corresponde a la suma del vector AB más el vector BC. Es decir, el vector AB más el vector BC es igual al vector AC, que es lo que nosotros tenemos aquí graficado. Y esta es la definición entonces de suma de dos vectores, empleando de alguna forma el método del polígono, como usted lo vio en física, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el otro método, que se llama el método del paralelogramo. Entonces vamos a tener el mismo esquema, tenemos el mismo plano, tenemos los vectores. En este caso vamos a representarlo los mismos dos vectores, nada más que aquí hay un detalle más. Fíjense bien el método del paralelogramo. Tenemos acá el plano, primero ubicamos el vector A como lo hicimos en el método anterior. El vector A tiene los puntos A, B, entonces tenemos acá el vector A. Este es el vector A, el que está dibujado en verde.
Pero ahora, para establecer el método del paralelogramo, evidentemente tenemos que hacer una figura cerrada de 4 lados, ¿cierto? Porque es un paralelogramo lo que vamos a formar. Para ello, fíjense bien que aquí el procedimiento va a cambiar. En este método, en el inicio del vector AB, ya no va a ser en el final, sino que en el inicio, vamos a colocar el vector B que tenemos aquí graficado, de esta forma. Entonces tenemos en color verde el vector AB que corresponde al vector A, y en el inicio del vector AB, vean aquí, en el inicio, no estoy en el final, estoy en el inicio, grafico el vector AC, en este caso de aquí sería el vector B. Ahora bien, para poder hacer el cierre del paralelogramo, lo que vamos a hacer es que este vector que tengo acá, el vector A, lo vamos a trasladar exactamente en la punta del vector B, de este vector B que tengo en amarillo. Lo vamos a trasladar en la punta, siempre con la misma magnitud, dirección y sentido, de esta forma. Entonces aquí tengo el vector, este vector A que tenía aquí en verde, es el que trasladé en la punta del vector B en amarillo que tengo por acá. Y por último vamos a cerrar este paralelogramo haciendo lo mismo con el vector B que tenemos en amarillo. Vamos a cerrar este paralelogramo ubicando en la punta del vector AB, en esta punta, el vector B que tenemos en amarillo, de tal manera que podamos cerrar ese paralelogramo de esa forma. Quiere decir entonces que la suma va a quedar establecida al establecer un vector que vaya desde el punto A hasta el punto D, de esta forma. Entonces queda establecida la suma del vector AB más AC en este caso, que es el vector B, es decir, la suma del vector A más la suma del vector B. Ahora, aquí hay una particularidad. Fíjense que en este método del paralelogramo sirve tanto para la suma, pero también sirve para la resta. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Si yo trazara otro vector, en este caso otro vector diagonal acá, este vector diagonal en este sentido sería una resta, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. En este video lo que nos corresponde es únicamente la suma A más B. Muy bien. Y hay una cosa muy importante. Fíjense que si yo sumo estos dos vectores de esta forma, este vector AC más el vector CD, vean que la suma siempre sería siendo A más B. Vean que por definición de suma, como lo vimos en la diapositiva anterior, cumple con esta parte. Y si yo hago también esta suma de vectores A más el vector B que tengo acá, pues esta diagonal también sirve de suma para estos dos vectores que tenemos aquí. Por tanto, yo podría sumar B más A o podría sumar también A más B. Quiere decir que si yo recuerdo un poquito las propiedades de los números reales, estaría aplicando la propiedad conmutativa pero para vectores, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Por tanto, los 4 puntos que tenemos ahí, A, B, C, D, forman un paralelogramo. Entonces son las dos formas para poder sumar nosotros vectores por definición. Vuelvo a repetir, por definición son las dos formas que tenemos para poder sumar vectores, aclarando que en este método del paralelogramo cumple entonces con una propiedad que se llama la propiedad conmutativa. Y hablando de propiedades, entonces vamos a entrar a ver esa parte de las propiedades de la adición de vectores o de la suma de vectores. La propiedad conmutativa es lo que acabo de explicar. Yo puedo tener dos vectores A más B, y es lo mismo decir B más A, como nosotros lo acabamos de ver con el método del paralelogramo. Yo puedo sumar B más A, y vean que el vector suma por definición es A más B. O también puedo sumar A más B, y vean que el vector suma por definición siempre sigue siendo A más B. Por tanto, cumple con la propiedad conmutativa. Ahora, lo que vamos a demostrar en esta parte del video son las otras tres propiedades restantes. La propiedad asociativa. Esta propiedad, pues si usted recuerda las propiedades de los números reales, pues esta es la propiedad del elemento neutro con respecto a la suma, que en este caso es el 0. Y debemos de recordar del primer video cómo era el vector 0 definido desde el punto de vista de vectores. Y también tenemos acá la suma, o mejor dicho, la propiedad del inverso aditivo. Si usted recuerda, para los números reales también esto se aplica para la suma de vectores, ¿no? Donde tenemos un vector más la suma de su inverso, y eso nos iba a dar el valor de 0 o el vector 0. Entonces vamos a probar estas tres propiedades en lo que va en el video, de tal manera que podamos entender la propiedad asociativa, la del elemento neutro y la del inverso aditivo. Hagamos la demostración ahorita para la propiedad asociativa. Para hacer la demostración ocupamos primero establecer
¿Quiénes son estos tres vectores que tenemos en la propiedad asociativa? Recuerden que la propiedad asociativa lo que busca, como dice su palabra de la propiedad, busca asociar números, o en este caso vectores. Entonces vamos a definir que el vector A minúscula va a ser igual al vector AB, que el vector B es igual al vector BC y que el vector C va a ser igual al vector CD. Ahora bien, vamos a establecer la definición de suma de vectores, es decir, que en la punta de cada vector vamos a ir colocando el otro vector en una sucesión de esta forma. Primero vamos a colocar el vector, en este caso el vector A, que está representado por los puntos AB. En la punta de este vector, evidentemente como estamos sumando, vean que estamos sumando, vamos a colocar el vector B, es decir, el vector BC, de esta forma. Y en la punta de este otro vector vamos a colocar el vector C, que representa o se representa con los puntos CD, es decir, el vector CD, de esta forma. Entonces lo que acabamos de hacer ahorita es colocar el vector A, el vector B y el vector C con los puntos AB, BC y CD. Muy bien. Ahora, lo que nosotros vamos a demostrar es esta propiedad asociativa. Para hacer la demostración, primero vamos a hacer la demostración de la parte izquierda y después vamos a hacer la demostración de la parte derecha, y en ambos lados nos tiene que dar el mismo resultado. Veamos entonces la primera parte. La primera parte nos dice que tenemos que probar que el vector A más, entre paréntesis, la suma de los vectores B más C va a ser igual, ya en notación de puntos, el vector AB más, paréntesis, vector BC más el vector CD. Ahora fíjense bien, analicemos primero lo que tenemos en el paréntesis. En el paréntesis yo tengo la suma de dos vectores, ¿cierto? El vector BC, el vector CD, es decir, el vector BC más el vector CD. Si yo hago por definición, lo que hemos venido viendo, por definición, la suma de estos dos vectores, vean que la suma sería, el vector suma, sería el vector que va desde el punto B hasta el punto D, es decir, sería el vector BD por definición. Quedaría de esta forma. Quiere decir que por definición este vector que yo tengo en verde es la suma del vector BC más el vector CD, que representa al vector B y al vector C, ¿cierto? Por eso que aquí tenemos el vector B más C. Evidentemente este vector B más C con los puntos sería el vector BD, ¿de acuerdo? Este sería el punto B y este sería el punto D. Por tanto, B más C representaría el vector BD. De tal manera que me queda de la siguiente forma. Entonces me queda vector AB más, ya descubrimos que este es el vector BD, que es la suma de B más C, que son la suma de estos dos vectores. Muy bien. Y también vamos a analizar la suma de estos dos vectores. Ahora vamos a sumar el vector AB más el vector, en este caso, BD. Entonces, ahora por definición, nosotros sabemos, por definición, que la suma de estos dos vectores iría desde la punta del primer vector hasta la punta del segundo punto del segundo vector. Por tanto, me quedaría en esta flecha. De esta forma me quedaría entonces establecido que ese vector sería AD de esta forma. Y vean que el vector AD corresponde a la suma del vector A, que es este, más la suma del vector en verde que yo tengo aquí, que representa BC. Este A más B más C realmente está representando al vector AD. Por tanto, hemos descubierto entonces que en la suma que tenemos aquí, aplicando la propiedad asociativa de esta forma, hemos encontrado que el resultado es el vector AD. Ahora bien, vamos a probar ahora el lado derecho, de tal manera que debemos de llegar a la misma respuesta del vector AD para comprobar que que la propiedad asociativa es aplicable entonces a vectores. El esquema lo voy a hacer de un solo de inicio, que es el mismo esquema de la consecución de vectores que tenemos acá. Ahora vamos a establecer nuestra propiedad. Tenemos ahora entre paréntesis el vector AB en minúscula más C va a ser igual, en notación de puntos, vector AB más vector BC entre paréntesis más el vector CD. Nos detenemos a pensar primero en el vector AB más vector BC que se encuentra en el paréntesis, que es lo que vamos a desarrollar primero. Es decir, el vector AB más el vector BC. Por definición de suma de vectores, sabemos que el vector suma de estos dos vectores iría desde la punta de este vector hasta el punto o al segundo punto del segundo vector, de esta forma. Entonces aquí yo tendría la suma de los vectores A más B, que representado en puntos sería el vector AB más el vector BC. Vean que de acuerdo a los puntos, este vector que tenemos acá, que podríamos llamar vector resultante, sería el vector AC con los puntos que tenemos en los extremos. De tal manera que me queda vector AC, que es lo que estoy explicando, A hasta C,
más el vector CD que teníamos por fuera. Ahora bien, lo que necesitamos encontrar entonces es la suma de A más B más C, ¿cierto? Por tanto, la suma de estos dos vectores, por definición, tendríamos que sería el vector AC más el vector CD, pues su suma sería desde el punto inicial del vector hasta la punta final del segundo vector. Me quedaría de esta forma. Me quedaría entonces A más B más C, que sería la suma del vector, de acuerdo a los puntos, sería desde el A hasta el D, de esta forma. Y hemos comprobado entonces la propiedad, o hemos demostrado, mejor dicho, la propiedad asociativa para la adición o la suma de vectores. Muy bien, nosotros entonces hasta ahorita hemos probado la primera y la segunda propiedad. Vamos a probar entonces la tercera propiedad. Y bueno, en esta parte A más B más C evidentemente representa el vector AB. Vamos a demostrar la tercera propiedad, la propiedad del elemento neutro, en este caso para vectores. Primero establecemos quiénes son nuestros vectores. Primero, el vector A va a ser representado por el vector AB en los puntos. Evidentemente, como yo estoy sumando el 0, sabemos que el vector 0, como lo vimos en el video anterior, en este caso, de acuerdo en el extremo donde yo me encuentre en el vector, pues se va a hacer, vector 0 puede ser BB, o puede también ser el vector 0, puede ser AA, el vector AA o el vector BB. Entonces, tendríamos lo siguiente. El vector A más el vector 0, vean que ese vector, me queda aquí el vector AB más el vector BB, me queda de esta forma porque evidentemente lo que estoy diciendo es que ese vector está orientado desde A hasta B. Y supuestamente debería empezar, para encontrar la suma de vectores, en la punta de B el segundo vector. Pero evidentemente como yo tengo un vector 0, solo tengo un punto, ¿cierto? Evidentemente del punto B no se mueve, entonces tengo que establecer que en la punta de B se encuentra el vector 0 representado por BB. Evidentemente AB más 0 que representa esto, me va a quedar simplemente el vector AB. Y nosotros ya sabemos que el vector AB realmente representa al vector A. De tal manera que nosotros hemos demostrado que el vector A más el vector 0 es igual al mismo vector A, utilizando la demostración del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer la demostración del lado derecho. Tenemos el vector 0 más el vector A, va a ser igual. Como ahora estamos analizando la punta de donde inicia el vector AB, en este caso de la punta de A, entonces vamos a tener vector 0, es decir, vector AA en la punta del extremo izquierdo del vector AB, más el vector AB. Evidentemente en la punta en el extremo izquierdo del vector AB, pues se encuentra el vector 0. De tal manera que al hacer la suma aquí me quedaría el vector AB, y evidentemente el vector AB ya sabemos que nosotros es el vector A. Por tanto, hemos probado, tanto por izquierda como por derecha, la demostración de la tercera propiedad, que es la propiedad del elemento neutro con respecto a vectores. Ahora vamos a analizar nosotros la cuarta propiedad, es decir, cuando yo sumo un vector más su inverso me debe dar 0, pero vamos a probarlo. Evidentemente debemos de recordar del video anterior que el inverso de un vector se puede representar de esta forma, es decir, el inverso de A va a ser igual a invertir los puntos de ese vector, es decir, que el vector va en el sentido opuesto, es decir, BA. Entonces tendríamos vector AB más vector BA. Evidentemente si yo sumo y resto el mismo vector, pues me va a quedar un vector 0. En este caso me va a quedar el vector AA como vector 0 y ya sabemos que eso es el valor de 0. Ahora si hacemos la demostración por el lado derecho, tendríamos el inverso del vector A más el vector A, me quedaría vector BA más vector AB. Evidentemente esto ya sabemos que es 0, me va a quedar entonces de este lado el vector 0BB. De tal manera que este vector BB, sabemos que es el vector 0, por tanto me va a quedar el valor de 0. Bien, jóvenes, hemos hecho entonces la demostración de las 4 propiedades para la suma o adición de vectores. Para la suma, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar y ahora vamos a entrar a aplicar esas propiedades haciendo el ejercicio 1.9. En el ejercicio 1.9 nos dice lo siguiente. En la figura, es decir, en este esquema que tenemos aquí, en este plano, dibuje los segmentos orientados que representan los siguientes vectores. Entonces, aquí yo tengo 3 botones que nos van a servir para hacer la suma de A más B, de C más A y de los vectores A más C más D. Muy bien. Primero que nada vamos a centrarnos en la suma de A más B. Es decir, vamos a sumar el vector A más el vector B. Primero entonces en el plano que tenemos en blanco vamos a dibujar primero el vector A.
vean que para dibujar el vector A tiene que tener la misma magnitud, dirección y sentido como ustedes lo ven desplegado acá. Este vector tiene, con respecto a este vector, tiene la misma magnitud, dirección y sentido. En la punta de este vector, como ya hemos visto la suma de vectores, vamos a colocar el vector B. En este caso vamos a colocar aquí este vector B en la punta del vector A, de esta forma. Y ahí tenemos entonces dibujado el vector B. Ahora bien, por definición de suma de vectores sabemos que el vector suma iría desde el inicio del vector de A, del punto de inicio del vector de A, hasta el punto final del vector de B, de esta forma. Entonces ahí yo tendría entonces, lo que está marcado en rojo, es la suma de los vectores A más B. Entonces hemos completado la primera suma de A más B. Bien, ahora vamos a hacer la suma del vector C más A. Primero vamos a colocar el vector C de esta forma. En la punta del vector C vamos a colocar el vector A. Ahí tenemos entonces el vector A. Vean que los vectores están dispuestos en la misma magnitud, dirección y sentido de los vectores iniciales que tenemos acá. Yo no puedo dibujar esos vectores en otra dirección, con otra magnitud o con otro sentido a los vectores dados, ¿no? Porque entonces la suma no nos saldría correcta. Por tanto, la suma iría desde el punto inicial del vector C hasta el punto final del vector A. Haciendo la suma me quedaría de esta forma. Entonces yo tendría aquí la suma del vector C más A. Muy bien. Nosotros hemos probado que es lo mismo decir C más A que A más B. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque evidentemente en la suma del otro vector que yo tengo aquí, A más C más D, pues yo tengo que sumar otra vez el vector A más C. La representación de ese vector va a ser igual a este vector en rojo que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque hemos probado con el método del paralelogramo que con la suma de vectores se comprueba la propiedad conmutativa. Es decir, yo puedo decir vector A más C, pero también puedo decir vector C más A. Por tanto, este mismo vector que tengo graficado en rojo me va a servir a mí para poder graficar este vector de A más C para después sumarle el vector D que tengo por acá. Bien, voy a borrar este de aquí y vamos a ir colocando entonces ahora el vector. Ahorita sería la suma de A más C. Evidentemente ahí yo tengo la suma de A más C, que es el mismo vector en rojo que teníamos colocado por aquí. Una vez que tengo la suma de A más C, voy a poner en la punta de este vector el vector D. Vean que ahí tengo entonces el vector D. Y evidentemente la suma de A más C más D iría desde la punta del vector A más C hasta el extremo del vector D. De esta forma tendríamos entonces la suma de A más C más D. Bien, jóvenes, entonces con este esquema, con el ejercicio 1.9, hemos trabajado entonces con la definición y con las propiedades de la suma o de adición de vectores. Continuando entonces, hay otra forma que en su libro no aparece y quiero adelantarme un poco, y es que los vectores también se pueden sumar a través de sus componentes. Es decir, yo puedo tener los siguientes vectores. Tengo el vector AB 3,1 que lo puedo representar como el vector A, ¿cierto? Y yo lo puedo graficar de esa forma, 3,1. ¿Cómo se grafica ese vector? Como lo explicamos en el video de ayer. Muevo 3 a la componente 3 en X y me muevo 1 en la componente en Y, tengo el punto y trazo el vector con respecto al origen. La suma que vamos a ver ahorita con componentes solo la vamos a hacer para vectores que empiezan en el origen, pero no necesariamente, ¿verdad? Yo puedo tener los vectores en cualquier punto del plano, así como hemos hecho con los ejercicios anteriores, y puedo establecer la suma de vectores. Ahora, tendremos el otro vector, el vector CD, en este caso con las componentes 2,3, es decir, soy en el primer cuadrante, 2,3, ese vector estaría ubicado, que sería el vector B, estaría ubicado en esta parte de aquí. Ahora, para establecer la suma, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Sumamos componente por componente, de esta forma. Es decir, para establecer la suma de A más B, sumamos la componente de 3 con la componente de 2, 3 más 2, y sumamos la componente de 1 con la componente de 3. Para que se entienda, X con X, Y con Y. Componentes de los vectores. En este caso, la suma me queda 3 más 2 es 5, coma, miren, la coma separa, estoy indicando que estoy separando cada componente, y 1 más 3 es 4. Quiere decir que al sumar estos dos vectores utilizando la suma por componentes, vean que ese vector resultante me queda en el punto 5,4, es de 5,4
quedaría aquí, ese punto quedaría aquí. Quiere decir que esa suma quedaría reflejada en esa parte. Ahí yo tendría la suma utilizando las componentes del vector a más b. Bien, también tenemos otros vectores. Tenemos el vector EF, que está representado con la letra C, que tiene las componentes menos 2, menos 3. Y tengo el vector GH, que está representado con las componentes menos 3,1, que va a representar con la letra D. Es decir, este vector estaría ubicado en el segundo cuadrante. Veamos, el vector C estaría ubicado en el segundo cuadrante y el vector D estaría ubicado en este caso en el segundo cuadrante, en este caso en este lado. Tenemos el vector D. Al establecer la suma, vean, C más D, componente por componente, menos 2, como este componente es negativo, sería menos 2 menos 3, coma, y la otra componente sería menos 3 más 1, que es lo que tenemos acá. Al establecer estas operaciones, me quedaría entonces menos 2 menos 3 menos 5, coma, menos 3 más 1 es menos 2. Por tanto, al sumar los vectores C más D, me queda con las componentes menos 5, menos 2. Es decir, que ese vector resultante, o ese vector suma, me quedaría entonces en el tercer cuadrante. Sería menos 5, menos 2, que estaría por acá. Al establecer ese punto, me quedaría entonces la suma C más D. De esa forma. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la asignación de tareas. Y la asignación de tareas tiene que ver con la suma de vectores. Es igual al que hicimos del ejercicio 1.9 de su libro. Ustedes van a establecer la operación de suma para los vectores ya dados que aparecen en este plano que están dibujados. Van a dibujar un plano exactamente igual a este y van a hacer la suma para cada uno de los vectores que tenemos acá dispuestos. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir y perfectamente pues vamos a evacuar sus inquietudes. Hasta el próximo.